Hoy estamos en el capítulo 11, lo que nos coloca prácticamente en el final de la sección teológica o doctrinal de la epístola a los romanos. Pablo tenía esta costumbre de en sus cartas seguir este patrón. Primero instruirnos, ¿no? Primero enseñarnos verdades bíblicas importantes, adoctrinarnos con la palabra de Dios. Y casi siempre en la última sección pasaba a una sección práctica, a una sección que tú y yo podemos llevar en la vida diaria, mandamientos, ¿no? Instrucciones específicas. Bueno, hoy nos encontramos en el último capítulo que pertenece a la sección doctrinal y es muy importante. Desde el capítulo 9 de Romanos, Pablo ha estado hablando de el pueblo de Israel. Si lo recuerdas, en el capítulo 9 Pablo le echa una mirada al pasado de Israel, ¿no? A los patriarcas, a la elección. En el capítulo 10 que vimos la semana pasada, Pablo se refiere o trata el tema de Israel en el presente, ¿no? Y comienza diciendo esto: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Porque el día de hoy el pueblo de Israel es una nación que en general, la gran mayoría ha rechazado al Mesías. Aún el día de hoy no creen en el Mesías. Y como tú y yo lo sabemos el día de hoy, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces, como nación, el día de hoy Israel no es una nación que goce de la salvación. Bueno, el capítulo 11 ahora presenta delante de nosotros los planes de Dios para Israel en el futuro. Y es un estudio emocionante, tiene mucho que ver con nosotros, tiene repercusiones en nuestra fe como cristianos el día de hoy. Y te voy a pedir que oremos para que Dios nos hable y para que Dios abra nuestros ojos ante las maravillas de su palabra. Señor, te rogamos esto, queremos pedirte que hoy tu Espíritu Santo, una vez más, Señor, nos lleve a toda verdad, que una vez más tu Espíritu, el Espíritu que has dejado aquí, Señor, para recordarnos tus palabras, para enseñarnos tu verdad, nos lleve hoy a toda verdad. Te pedimos que hoy esta porción de tu palabra, Señor, pueda traer a nosotros consuelo, esperanza y que pueda afectar nuestra vida, Señor, de manera que lleve un fruto para tu gloria. Señor, toma este tiempo en tus manos, por favor, Señor, y háblanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza con esta pregunta en el capítulo 11 de Romanos. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque eso es de lo que viene hablando en el capítulo 10, ¿no? Como nación, Israel rechazó al Mesías, ¿no? Entonces surge inevitablemente esta pregunta: entonces, ¿qué pasó? ¿Ya Dios los desechó? ¿Ya Dios se olvidó de ellos? ¿Ya Dios echó a la basura todos los planes, las promesas que Dios había hecho para este pueblo porque ellos han rechazado al Mesías? Y la respuesta es: en ninguna manera. Y sabes, nos debe de quedar muy claro como cristianos el día de hoy, nos debe de quedar absolutamente claro: Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a Israel. Si nosotros damos lugar a pensar en nuestra teología, en nuestra creencia, si nosotros damos lugar a la creencia falsa y errónea de que Dios dijo: Israel, no, ya no, ahora la iglesia va a ocupar el lugar de Israel. Si tú y yo pensamos de esa manera, muchas cosas de la Biblia van a estar confusas para nosotros. Una de ellas muy importante y que nosotros en Semilla de Mostaza creemos con toda convicción es el hecho de que la iglesia va a ser llevada, va a ser arrebatada. Jesús va a venir por segunda vez y Él va a llevar a su iglesia consigo antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. Bueno, de alguna manera, si tú crees que la iglesia ha ocupado el lugar de Israel, entonces no existe otra manera de entender, por ejemplo, el periodo de la Gran Tribulación que creyendo que la iglesia va a estar durante la Gran Tribulación. Y el asunto no es, pues, ¿qué idea nos gusta más, no?
¿O qué idea es la más bonita? Pues yo quisiera no pasar por la gran tribulación. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios ha, a través de Cristo, dejado de una manera muy clara promesas que a ti y a mí nos dan esperanza. Pero la primera es con respecto a Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. Imagina qué clase de Dios sería en el que estamos confiando si Dios le ha hecho promesas a un pueblo que escogió desde antes de la fundación del mundo, que con mano poderosa sacó de Egipto, que con mucha paciencia los soportó en el desierto por 40 años, que estuvo enviándoles profetas una y otra vez a lo largo de prácticamente milenios, para finalmente Dios decir: ya me cansé, hasta aquí llegaron. Esa no es la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, creer y recibir con todo nuestro corazón este principio que la Biblia nos enseña de que Dios es fiel, es el principio para una vida de seguridad, de paz y de confianza en cada uno de nosotros. Hace algunos días estaba viendo con mi hija Toy Story 2 y hay una escena en la que la vaquerita, ¿no? Esta Jessie creo se llama, está platicándole con Woody porque ella no quiere volver a formar parte de la colección de juguetes de un niño, ¿no? Porque los niños dejan de ser niños, cambian, ¿no? Y un día, pues, sin más ni más, te botan. Y la vaquerita lo cuenta con una canción y yo terminé llorando. Después mi esposa me hizo ver que en realidad lloro con todas las películas. Creo que he llorado con comerciales de MetLife incluso, así que... Pero, ¿sabes? O sea, si tú la ves vas a llorar también. ¿Sabes por qué? Porque todos podemos identificarnos con eso. O sea, todos alguna vez hemos sufrido la infidelidad de alguien, o todos alguna vez hemos sido infieles con alguien. Todos alguna vez hemos experimentado cómo en una relación alguien cambia y lo que una vez teníamos ya no lo tenemos. Y pensamos algunas veces en el fondo de nuestro ser que con Dios es igual. Que un día, Dios me ha amado por años, pero a lo mejor un día, a lo mejor hoy Él va a despertar de malas y se va a hartar de mí. Y esto no es así. No es así con Israel y no es así con nosotros. ¿No te da esto consuelo y descanso? Bueno, Pablo entonces trae esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Respuesta: en ninguna manera. Y Pablo va a presentar 5 testigos que nos testifican, que nos explican de qué manera podemos ver cómo Dios no ha desechado a su pueblo. El primer testigo que nos da testimonio de la fidelidad de Dios, que Dios no ha desechado a su pueblo, es Pablo mismo. Verso 1 de Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es como si Pablo estuviera diciendo: oye, si Dios desechó a su pueblo, ¿cómo explicas mi conversión? Algo está fuera de lugar al considerar que yo soy el día de hoy un cristiano. Es lo que Pablo está diciendo. Dios no ha desechado a su pueblo. Yo mismo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham. Y me encanta porque de alguna manera la conversión más dramática que vemos en el Nuevo Testamento es la conversión de Pablo, un judío. ¿Recuerdas la vida de Pablo? Puedes leerlo en Hechos capítulo 9 en tu casa. Te invito por favor a que con mucho detenimiento estés estudiando Hechos capítulo 9 esta semana para entender esto. Pablo era un judío totalmente devoto a las tradiciones de la nación. Era un hebreo de hebreos, como dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia que adoraba a Jesús. Y un día él va camino a Damasco, porque prácticamente todo el territorio alrededor de Jerusalén y todo Judea, prácticamente Pablo ya había hecho lo suyo persiguiendo a los cristianos. Entonces la Biblia dice que él respirando amenazas y muerte. Es un lenguaje que nos deja ver la manera en la que Pablo alimentaba su propia vida, ¿no? Odiaba a los cristianos. Entonces, respirando amenazas y muerte, le pide cartas de poder a
a los líderes en Jerusalén para ir a Damasco y seguir buscando cristianos y darles su merecido. Bueno, Pablo va en lo suyo, camino a Damasco, cuando le rodea un resplandor de luz del cielo, dice Hechos 9. Es interesante que la historia de la conversión de Pablo aparece 3 veces en el libro de los Hechos. Y déjame decirte que entonces no tenían iPads, entonces escribir era muy caro. Así que es muy importante. Cuando algo se repite varias veces es porque es de suma importancia. Bueno, la conversión de Pablo se repite 3 veces y la describe así: una luz del cielo le rodeó, él cae a tierra y entonces Jesús mismo se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, asombrado, dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Entonces Pablo inmediatamente, en algún punto de la conversación o del resplandor del cielo que le rodeó, Pablo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? La conversión de Pablo es absolutamente dramática. Y de alguna manera, algunos maestros de la Biblia coinciden en que la conversión de Pablo es de alguna manera un símbolo de la conversión que Israel como nación tendrá cuando Jesús venga por segunda vez. El día de hoy ellos están totalmente rechazando al Mesías. Algunos con odio incluso, otros con indiferencia, pero en general la nación de Israel ha rechazado al Mesías. Pues bueno, Pablo dice en 1 Corintios 15:8 que él nació fuera de tiempo, como un abortivo, como alguien nacido fuera de tiempo. En realidad yo no tendría por qué ser cristiano, pero yo odiaba a Cristo, yo odiaba a los cristianos, pero un día Cristo se manifestó a mí y no hubo argumentos, no hubo 3 puntos para convencerte de por qué soy el Mesías. Simplemente mi corazón vio la verdad, mis ojos vieron la luz y creí. Y un día, la nación completa de Israel, después de la gran tribulación, cuando el Mesías vuelva para precisamente establecer su reino en Jerusalén por 1000 años, bueno, cuando Él vuelva, la nación de Israel va a experimentar algo muy similar a lo que Pablo en el día de su conversión. En Zacarías capítulo 12, versos 9 y 10, dice la Biblia: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La nación de Israel en aquel momento de la historia, en el futuro, después de la gran tribulación, estará en un momento en el que prácticamente todas las naciones estarán alrededor de ella para destruirla, y Jesús volverá a defender a Jerusalén. Y una vez que Jesús los haya defendido, dice Zacarías 12 y 13, léelo en tu casa, los judíos le preguntarán: sabemos que eres el Mesías, has venido y nos has liberado, tú eres el Mesías que esperábamos, en poder y gloria, destruyendo ejércitos de nuestros adversarios. Pero de repente verán unas heridas en sus manos y le preguntarán: ¿qué son estas heridas en tus manos? Y él respondiendo les dirá: estas heridas me las hicieron mis amigos. Y entonces entenderán: oh, eres tú el que vino hace tantos miles de años, eres tú el que murió en esa cruz, verdaderamente eras el Mesías. Y una convicción de pecado embargará a toda la nación y se convertirán a Jesús con todo su corazón. Es impresionante. Y de alguna manera Pablo dice: yo soy un abortivo, yo nací un poquito antes, me adelanté en el tiempo, pero eso es lo que le va a suceder a mi nación, a mi pueblo, a Israel en el futuro. Así como yo fui convertido porque Jesús se manifestó a mí, la nación en el futuro se convertirá de la misma manera. Primer testigo, Pablo mismo. Y me gusta porque esto establece un principio para nosotros. Muchas veces intentamos convencer a los demás con argumentos sobre la fidelidad de Dios, cuando el mejor argumento es una vida transformada, ¿verdad? ¿Cómo puedes debatir eso? ¿Cómo puedes argumentar contra una vida transformada? No creo que Jesús sea el Mesías, le decían unos maestros de la religión, unos fariseos en el Evangelio de Juan, a un hombre que estaba ciego y que ahora veía. Y este hombre dice: pues
Tendrás argumentos teológicos, pero yo estaba ciego y ahora veo. ¿Cómo debates eso? Y es lo mismo. Deja que la gente alrededor de ti, aquellos a quienes les has estado compartiendo el Evangelio, deja que vean la obra de Jesús en tu vida. Es el argumento que nadie puede debatir. Segundo testigo de que Dios no ha terminado con su pueblo, el profeta Elías, versículos 2 al 10. Leamos primero los versos 2 al 4. Dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o esto es, al cual escogió de antemano. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, ¿cuántos? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La historia de Elías la encuentras en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, este específico momento de su ministerio. Y Elías empezó a ejercer su ministerio en un momento de apostasía nacional. Prácticamente toda la nación en el tiempo de Elías estaba completamente entregada a la idolatría, rechazando a Dios, habían apostatado de la fe. Y en un momento de su ministerio, en un momento de muchísimo valor, Elías reaparece después de algún tiempo de haberse ocultado de la escena pública y reta públicamente a 450 profetas de Baal. Y todo el pueblo de Israel se reúne en el monte Carmelo para ver este duelo de dioses. El Dios de Israel, decía el pueblo, ¿no? Con su único profeta Elías, contra 450 sacerdotes de Baal y todo el pueblo de su lado. Entonces están Elías y Dios y toda la nación de apóstatas, ¿no? Y tú has leído la historia seguramente. En un despliegue asombroso de poder, Dios deja claro que Él es Dios, el Dios de Israel, consumiendo el altar con los sacrificios que Elías había puesto ahí. Les había echado agua encima incluso, ¿no? Y es una victoria impresionante. Y entonces, una vez que gana la victoria, literalmente hace que maten a todos los profetas de Baal. Una victoria asombrosa. Bueno, acto seguido, la esposa del rey en turno, Jezabel, la Yoko Ono de su tiempo o algo así, Jezabel le manda un mensaje a Elías y le dice: si esta noche no estás tú como alguno de mis 450 sacerdotes, Dios me haga así a mí. Y este hombre que enfrentó a toda una nación, a 450 profetas de Baal, sale huyendo y corriendo de allí. Una mujer me quiere matar, ¿no? La voz de una mujer lo pone a temblar. Maridos, a lo mejor saben lo que es eso. Y entonces Elías huye, ¿no? Es lo que algunos maestros llaman el síndrome de Elías. A lo mejor te ha pasado. Elías está pensando en este momento: oh, soy el único que busca a Dios, soy el único espiritual en este lugar, nadie está buscando al Señor, pobrecito de mí, ¿no? Entonces va huyendo hacia el desierto, llega hasta el monte en donde la ley fue dada, el monte Sinaí, y Dios lo llama a salir de la cueva. Le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Es que me quiero morir porque yo soy el único de tus profetas y no puede ser. Pues te quieres morir, pues vas en la dirección equivocada, hacia allá está quien te quiere matar, ¿no? Y entonces Dios le dice: hey, despierta, ya tienes los ojos puestos en ti mismo. No, es que Israel te ha abandonado. Sí, Israel me ha abandonado, pero yo no he abandonado a Israel. Yo he escogido un remanente al que he guardado por gracia. Entonces Elías no veía a esos 7,000 hombres que se habían mantenido fieles a Dios, pero Dios sí los veía, Dios los conocía, Dios los había escogido y los había guardado por gracia, por pura gracia. Y entonces Pablo está presentando este argumento y está diciéndonos: hey, ya ha pasado anteriormente en la historia de Israel, que toda la nación se ha olvidado de Dios, pero aún en los momentos más oscuros como el de Elías, Dios se reservó 7,000 hombres fieles a Él. Entonces, no, Dios no ha desechado a Israel.
Aun cuando Israel desecha a Dios, podemos estar seguros de que siempre habrá un remanente. Y entonces es lo que procede a explicar Pablo. En Romanos 11, verso 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, pues ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, porque si es por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, está un poco enredado, pero es un poco lógico. O sea, la idea es, si te lo regalaron, no lo pagas, ¿verdad? Y si lo pagas, pues no te lo regalaron, ¿no? Entonces, básicamente la idea es esa. Este remanente no es porque se ganó un derecho especial. No, es porque tienen un Dios especial que ha sido fiel y por gracia gratuitamente los ha guardado. Y el día de hoy hay judíos que han depositado su fe en el mismo Jesús que tú y yo adoramos, pero no se consideran practicantes de la religión judía. No es eso lo que los hace estar seguros de ser salvos, es su fe en Jesús. Aun cuando conserven algunos de sus rituales, ellos no están confiando en sus rituales, están confiando en Jesús. Es por gracia. Y de la misma manera nosotros debemos recordar constantemente, si lo pagas, ya no es gracia. Y si es gracia, significa que no lo tienes que pagar. Qué importante mantener en nuestra vida la gracia de Dios fresca, como la primera vez. ¿Te acuerdas la primera vez cuando te dijeron que la salvación era gratuita y que no podías ni creerlo? Decías, ¿neta? ¿En serio? Bueno, tú y yo tenemos esta tendencia, el hombre tiene esta tendencia a tratar de ganar las cosas que tiene, a tratar de probar que por lo menos las merece. No cometamos ese error con Dios. En el momento en el que tú intentas ganar la gracia de Dios, la gracia deja de ser gracia. Y entonces, ¿qué nos queda? Nada. Porque la gracia es recibir lo que no merecemos. No nos relacionemos con Dios en base a nuestros méritos, chicos. Mantengamos la gracia fresca en nuestra vida. Continúa con este ejemplo de Elías. Y entonces viene la pregunta, pero ok, ese remanente, sí, escogido por gracia, ok, ¿y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Verso 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron, ¿qué cosa? Endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite, esto es su manjar, sus banquetes, se han vuelto en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Los demás fueron endurecidos. Eso suena, pues ahora sí que suena bien duro, ¿no? Suena muy duro, ¿no? Fueron endurecidos y Dios mismo les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen. Eso es medio injusto, uno podría pensar. Pero recordemos capítulos 9 y 10 de Romanos, ¿no? Especialmente el capítulo 9 de Romanos. Nos enseña el principio de el endurecimiento del corazón. ¿Cómo es que un corazón, el corazón del hombre, puede llegar a endurecerse de esta manera? De manera que ya no ve la luz y que ya no logra escuchar la voz de Dios. ¿Cómo llegamos allá? Resistiendo la gracia de Dios. Precisamente así. ¿Recuerdas a Faraón? Una y otra vez Dios le envió advertencias. No te la vas a acabar si no dejas ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Es mi hijo. Yo soy Dios. Tú eres un hombre. Va a pasar esto. Va a pasar lo otro. Y Dios gradualmente fue tratando con Faraón. Uno pensaría que con 2 o 3 plagas le quedaría bastante claro. Ok, creo que no me debo de meter con Dios. No debo resistir su voluntad. No debo resistir su gracia. Me está ofreciendo perdón, ¿no? Incluso le pide a Moisés y Aarón en algún momento que oren por él. Sin embargo, su corazón estaba endurecido a la gracia de Dios. De la misma manera nosotros, ¿no?
podemos endurecernos ante la gracia de Dios. Y Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 69, versos 22 y 23, que es donde David ora de esta manera. El Salmo 69 es un salmo mesiánico, uno de los más importantes, de hecho, uno de los salmos mesiánicos más citados en el Nuevo Testamento. Y en medio de este salmo, David dice esto: se ha vuelto su convite en trampa, sus fiestas, sus banquetes se han vuelto en trampa y en red, en tropezadero, en retribución, oscurecidos sus ojos para que no vean, agóbiales la espalda para siempre. Estas personas han rechazado una y otra vez. Es muy interesante este término, sus banquetes, ¿no? Sus fiestas, en donde comen carne de sacrificios, ¿no? Se ha vuelto en trampa y en red. Y cuando tú ves todos los rituales que Dios instituyó para el pueblo de Israel, cada uno de ellos apunta asombrosamente a Jesucristo. Cada uno de los rituales, la Pascua, la fiesta de los primeros frutos, el Pentecostés, o sea, absolutamente cada una de las fiestas apuntan a Jesucristo. Y es increíble cómo puedes conocer muy bien todos esos rituales, conocer la historia de Jesús y no llegar a la conclusión: Él es el Mesías. Claro, Él es el cumplimiento de todas las cosas que la ley anuncia. Y es increíble cómo entonces cuando estamos resistiendo la gracia de Dios y confiando en lo que tú y yo estamos haciendo, aquellas cosas que debieran ser una bendición se vuelven un lazo que nos atan y que nos impiden experimentar y recibir la gracia de Dios. Y como resultado, nuestro corazón se endurece al punto que nuestros ojos dejan de ver la luz y nuestros oídos dejan de escucharle. Cada uno de estos ritos era una bendición, porque estaban diseñados para estimular la fe del pueblo de Israel en el Mesías. Pero ellos, como lo vimos en capítulos anteriores, iban tras la ley no por fe, ¿verdad? No confiando en Dios, sino confiando en su desempeño. Y de la misma manera, el día de hoy, como cristianos, nosotros podemos caer en esto mismo. Pensemos en algunas cosas que son una bendición y que pueden volverse un lazo para nosotros. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo es una bendición, es bíblico. La Biblia nos indica que debemos, como discípulos, bautizarnos. Pero muchas veces te topas con personas que creen que son salvas porque se bautizaron. ¿Qué es lo que están haciendo? Sustituyendo la experiencia de la gracia de Dios, la experiencia de la salvación, con un ritual. Y entonces aquello que debiera ser una bendición se vuelve un lazo, porque esto les impide ver entonces que no son salvos porque no están confiando en Jesús, sino en que se bautizaron. Y como esos tenemos otros muchos ejemplos. El devocional, por ejemplo. En Semilla hacemos mucho énfasis en el devocional. ¿Verdad que hacer el devocional es una bendición? Es una bendición. Pero cuando hacer el devocional es lo que te hace pensar que es la razón por la cual Dios te bendice, por la cual tú te ganas su amor, tú te ganas su favor, entonces se vuelve un lazo y te vuelves religioso y comienza tu corazón a endurecerse y tus ojos comienzan a cegarse y dejas de ver la gracia de Dios y dejas de ver tu necesidad de Dios. Es terrible, es terrible. Estaba escuchando a un pastor, porque aquí Pablo está diciendo: los judíos, en realidad esto es lo que los caracteriza. No pueden ver, no pueden oír. Y hace una semana tuve la oportunidad de ir a un seminario que precisamente un guía turístico judío, súper preparado, increíble, impresionante, dio en Cuernavaca, dio un seminario sobre historia de Israel. Y tú lo escuchabas y decías: brother, ¿y neta no le has entregado tu vida a Cristo? O sea, ¿qué te detiene, brother? ¿No? Y de repente escuchas a personas que han ido a esos viajes con ese tipo de guías, ¿no?
hombres cristianos que van de viaje a Israel, conocen guías judíos y dicen, está súper cerca de creer, ya tiene todo en el disco duro, nomás hace falta el clic, ¿no? Que conecte todo para que él pueda entregarle su vida a Jesucristo. Y le empiezan a compartir, ¿no? Ya sabes, le empiezan a compartir. Híjole, chicos, y a los demás del viaje, estén orando por el guía, le estoy compartiendo el evangelio, yo creo que lo voy a convencer en este viaje. Termina el viaje, no lo convenciste, pero lo dejaste muy cerca, ¿no? Lo dejaste más cerquita. Entonces el siguiente viaje, chicos, vamos a estar orando por el guía turístico judío porque este año se convierte. Y es un cuento de nunca terminar. Y muchas veces ves sectores de la iglesia afanados creyendo que ellos pueden salvar al pueblo de Israel el día de hoy. Brother, Pablo no lo logró. O sea, si hay alguien auténticamente capaz para hablarle a un judío acerca de cómo la ley demuestra irrefutablemente que Jesús es el Mesías, ese es Pablo. Y Pablo entendió por las malas. Ok, creo que lo que Dios dijo creo que es cierto, creo que en verdad Dios no ha permitido que vean, sus corazones están endurecidos, no escuchan. Y entonces nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel para bendecir a Israel? Lo descubrimos en los siguientes versículos. Y Pablo presenta el tercer testigo de que Dios no ha desechado a Israel. Versos 11 al 15, los gentiles, esto es, gente de entre las naciones, gente no judía como tú y como yo. Verso 11 al 15 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿O han tropezado los de Israel para no volverse a levantar nunca más como nación? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a ti y a mí, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces Pablo lo que dice es, hey, yo ya dejé de hacer las cosas a mi manera. Dios ha dicho, y lo vimos en el capítulo 10, ¿no? En el capítulo 10 de Romanos, en el verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Nuestro pastor decía, gracias Señor, ya, por la flor, ¿no? Y sabes, esta semana que estuve en este seminario, había como cierta, no sé ni cómo describirlo, pero yo me preguntaba, este hombre ha de pensar dentro de sí mismo, estos cristianos que con tanta familiaridad le hablan a Dios y dicen que es el Dios de Israel en el que creen que porque Jesús es el Mesías, ¿qué les pasa? O sea, ellos no saben, nosotros somos los israelitas, nosotros venimos de tradición, yo soy descendiente desde, o sea, imagínate, yo me ponía en su lugar, ¿no? Porque al final de las conferencias orábamos, ¿no? Orábamos y créeme, la manera en la que el cristiano el día de hoy experimenta la libertad de relacionarse con Dios a través de Cristo, créeme, es algo que en el fondo está diseñado para provocarlos a celos. El día de hoy el pueblo de Israel no tiene templo, no pueden ofrecer sacrificios. Y ellos saben, y sabes, es interesante porque han buscado alternativas bíblicas, pero alternativas, ¿no? Y se basan en textos como, mejor es la obediencia que los sacrificios. ¿Recuerdas eso que Dios decía en el Antiguo Testamento a su pueblo? Estoy cansado de sus ofrendas, no las puedo soportar, sus manos están llenas de sangre. Y entonces este hombre lo que decía es, pues el día de hoy sabemos que
Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Sabemos que el sistema de sacrificios es lo que Dios proveyó para limpiarnos de nuestros pecados. Pero también creemos que Dios está tratando con nosotros porque podríamos tener eso y no ser obedientes. Entonces, pues estamos siendo obedientes a Dios, estamos buscando guardar sus mandamientos. Pero es un argumento que te lleva al primer punto otra vez. Bueno, si estás guardando la ley, estás ofreciendo sacrificios, bueno, eso no, pero... Y Pablo dice, si fallas en un punto, fallas en todos. Estás rompiendo la ley. Entonces imagínate, ¿no? Ellos criados judíos, educados judíos, con el celo, con las tradiciones, con la ley, con esperanza, aguardando el día en el que ellos puedan ser restaurados como nación para adorar a Dios en un templo, ofrecer sacrificios. Y gente de por todos lados dice que tiene una relación personal con Dios y hablan con Él. Lo mejor que podemos hacer por el pueblo judío es predicar el evangelio a más gentiles y adorar a nuestro Dios. Y como iglesia, y no me refiero como iglesia solamente a semilla de mostaza, sino como parte del cuerpo de Cristo que tú y yo somos, desplegar sus atributos en nuestra vida con la mayor claridad posible. Jesús decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, no intentes convertir a un judío, predícale el evangelio a los gentiles. Pablo es lo que dice que está haciendo, ¿no? Lo que ahora hago es predicarle a los gentiles para provocarlos a celos. Y el hecho de que hay gentiles creyendo, algunos dicen, pues eso es una prueba de que Dios desechó a Israel. No, al contrario, entre más convertidos hay, es mejor para Israel porque van a ser provocados a celos y al menos algunos de ellos podrán ser salvos. Entonces, verso 15 y 16 dice algo asombroso. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, eso es lo que nos pasó a nosotros. Ellos tropezaron, ¿no? Rechazaron el evangelio y eso resultó en que nosotros fuéramos reconciliados. ¿Qué será su restauración, su plena restauración, su admisión, sino vida de entre los muertos? Todas las promesas de Dios para bendecir al resto de las naciones del mundo están ligadas intrínsecamente con el levantamiento de Israel como nación. Ahorita vamos a ver algunas de estas profecías, pero el principio es claro. O sea, nos conviene que Israel sea restaurado algún día, ¿verdad? Entonces oremos por eso. Como cristianos, oremos por eso y prediquemos el evangelio a más gentiles. Es lo mejor que podemos hacer para Israel. Siguiente testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo, los patriarcas. Versos 16 al 24 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿por qué? Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, ¿de quién está hablando con esto de las primicias y con esto de la raíz y con el olivo en general? Otra vez, no está hablando de la iglesia, está hablando de los patriarcas. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, son como las primicias de la masa. Te invito a que anotes este versículo, Números capítulo 15, versos 17 al 21. Números 15, 17 al 21. Es donde Dios instituye este mandato de consagrar, que cuando el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida y de los primeros frutos ellos comenzaran a hacer masa para hacer su pan, tenían que consagrar las primicias de esa masa para entonces santificar el resto de la masa.
Y lo mismo sucede con las cosechas. Cuando tú entregabas al Señor las primicias de las cosechas, en esas primicias estás consagrando o santificando toda la cosecha. Lo que estás diciendo es, estas primicias simbolizan que toda la cosecha en realidad es de Dios, ¿no? Y entonces Pablo dice, hey, pensemos en los patriarcas. Los patriarcas fueron recibidos por Dios, fueron aceptados por Dios. Dios mismo se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí nomás. Dios los aceptó. Y en ellos el resto de la nación ha sido consagrada a Dios. Entonces, si las primicias de la masa son santas, el resto está consagrado también. El resto de la nación está consagrada también. Y después pasa a esta otra figura, ¿no? A esta otra ilustración. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y entonces Pablo comienza a hablar del olivo, ¿no? Pablo empieza a hablar del olivo. Los patriarcas son como estas raíces del olivo que son el pueblo de Israel. Y en la Biblia Dios ocupa 3 figuras o símbolos para referirse a Israel. Uno de ellos es la viña, otro de ellos es la higuera y otro de ellos es el que estamos viendo ahora, el olivo. Mucha atención, esto es bien importante. 3 símbolos de Israel en la Escritura: la viña, la higuera y el olivo. La viña, en Isaías capítulo 5, la Biblia nos enseña claramente que el pueblo de Israel es como esta viña de Dios. En Oseas capítulo 10 también nos habla de esto. Y esta simbología de Israel como la viña apunta a los privilegios espirituales de Israel como nación. ¿Cuáles son los privilegios espirituales de Israel? Recibieron la palabra de Dios. ¿Recuerdas en algunos capítulos anteriores de Romanos? Pablo dice, tú que eres judío, tú te consideras maestro de indoctos, guía de ciegos, tú crees que en la ley tienes la forma de la ciencia y de la verdad, ¿no? Y Pablo pregunta, bueno, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pues en primer lugar, que la palabra de Dios les fue encomendada. Entonces, qué gran privilegio. Es un privilegio espiritual que le pertenece a Israel. Israel es el único pueblo en toda la tierra que tiene un libro que contiene las palabras de Dios. El único, absolutamente el único. Y es un privilegio espiritual asombroso. Y Dios encomendó este privilegio espiritual a Israel para que ellos, no para que ellos lo ocultaran, sino para que ellos lo compartieran con el mundo. ¿Y qué es lo que hicieron? Volvieron de este privilegio espiritual, de este Dios que desde la ley decía, mi casa quiero que sea casa de oración para todas las naciones. Bueno, los judíos dijeron, no, esta va a ser una fe tribal y aquí no pasa nadie. Entonces, ¿qué sucedió? Aparece el Mesías. Y entonces en Juan capítulo 15, Jesús dice, este privilegio espiritual de Israel como nación ha terminado para ellos. No están desechados como nación, pero este privilegio ha terminado. Y ahora la vid verdadera, la viña verdadera soy yo soy la vid verdadera. Ahora ya no te tienes que identificar con Israel para tener una relación con Dios, te tienes que identificar con Jesucristo. Pero qué privilegio tan grande. Y lo perdieron. Jesús aparece en la escena y dice, ahora yo soy la vid verdadera. La siguiente figura es la higuera. En Oseas capítulo 9, verso 10, la Biblia describe a Israel como una higuera. Y el tiempo de Israel como viña terminó con Cristo. El tiempo de Israel como la higuera, que habla de sus privilegios nacionales, terminó también con la venida de Jesucristo. ¿A qué me refiero con privilegios nacionales? Israel tiene por derecho una tierra, que es la tierra de sus padres, la tierra de sus patriarcas, la tierra que fluye leche y miel. Y Dios prometió a Israel que si ellos cumplían la ley, si guardaban la ley, si guardaban el sábado, si honraban a Dios, venían promesas impresionantes. Todo lo que pisare la planta de sus pies será vuestro. Esa promesa es para Israel, no es para nosotros. He visto creyentes pisando autos último modelo.
reclamando esa promesa. Todo lo que pisara la planta de mis pies era nuestro. No, esa promesa es para Israel, un privilegio nacional, el territorio de Israel. Dios prometió: estarán en paz con todos sus enemigos, no habrá quien los resista, no se perderán las cosechas, prosperarán económicamente, habitarán en la tierra seguros. Derechos nacionales. Y Jesús, en Mateo capítulo 24, acompáñame ahí por favor. Mateo 24. Verso 32. Desde el verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es la nación de Israel, los escogidos de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que Israel es esta higuera, ¿no? Y el perder sus frutos, ¿no?, indica que ellos perdieron sus derechos nacionales, ocupar el territorio, la tierra prometida. ¿Recuerdas cuando Jesús se encuentra con una higuera y la maldice? ¿Sí te acuerdas? Porque no halló en ella fruto, ¿no? Y después acompáñame a Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13. Verso 6. Lucas capítulo 13, verso 6. Es una parábola que Jesús está diciendo acerca de Israel. Y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Te suena? 3 años. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 3 años buscando fruto, no lo halló. Córtala, le dice al viñador. ¿Para qué inutilizar también la tierra prometida? Esa es la tierra de Dios, la tierra que Dios escogió para hacer habitar ahí su pueblo, para que fueran luz a las naciones. No están siendo luz, ¿para qué desaprovechar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ojo, no está diciendo que la desechará. Está hablando de Israel y sus derechos nacionales, ¿no?, su derecho de ocupar la tierra prometida. ¿Qué es lo que sucedió? Efectivamente, Jerusalén fue cavada alrededor. Tropas del ejército romano rodearon la santa ciudad y destruyeron el templo. Y Jesús nos dice: habrá otro momento en el que Israel va a volver a florecer. Cuando la higuera, cuando empieces a ver fruto en la higuera y cuando comiences a ver ramas en la higuera, el tiempo está cerca. Y pensando en los derechos de Israel como nación, estamos viviendo en un tiempo muy emocionante. En el año 1948, el 14 de mayo, Israel volvió a ser nuevamente un estado, una nación. Pero en ese momento Israel no recuperó el control de Jerusalén y de Belén. Jerusalén y Belén en ese tiempo, en ese año, aún estaban bajo control internacional. Pero en la Guerra de los 6 días, el 7 de junio de 1967, las fuerzas de defensa israelí recuperaron Jerusalén. Y entonces, a partir de entonces, el tiempo de los gentiles terminó. Mucho ojo, una cosa es
el tiempo de los gentiles y otra cosa es la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles, Jesús nos lo indica en Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Jesús nos dice lo siguiente. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisada por los gentiles, dominada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, el tiempo en el que los gentiles tenían control sobre la santa ciudad. Y Jesús dice, cuando empiezas a ver los derechos de Israel como nación recuperarse, significa que el tiempo está cerca. Chicos, estamos en este tiempo. La higuera Israel está volviendo a tener algunos frutos. No vemos hojas todavía. Es interesante cómo la higuera funciona, porque primero da higos y las hojas vienen después. Por eso Jesús maldijo a la higuera, porque estaba llena de hojas. Algunos comentan que seguramente tenía hojas, pero no tenía el fruto. Era como un engaño. Y eso era Israel entonces. Tenía los derechos de ocupar la tierra, pero no estaban dando el fruto que Dios esperaba. Entonces, me emociona esto. Me emociona. ¿Importa lo que Dios tiene que hacer con Israel? Importa muchísimo, porque nos indica qué tan cerca está nuestra redención, qué tan cerca está el momento en el que Jesús vuelva por segunda vez. Y Pablo hace esta aclaración: ellos fueron cortados, algunas de estas ramas, algunas fueron cortadas por su incredulidad. Así que no te debes de jactar, lo cortaron a él para meterme a mí. No, brother, él fue cortado por incredulidad y tú por la fe estás en pie. Así que no te ensoberbezcas, sino teme. Mira pues, verso 22 dice: la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué pasará? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, asegurémonos de vivir en la fe del Hijo de Dios, confiando en Jesús como el sumo sacerdote, la vid verdadera, confiando en Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores. Y de esa manera permaneceremos firmes. Algo que llama la atención es que la Biblia describe a la iglesia de los últimos tiempos como una iglesia que se caracterizará por la apostasía. La iglesia de los últimos tiempos se caracteriza por que muchos en los últimos tiempos se apartarán de la fe. Así que temamos, de verdad, tengamos reverencia, tengamos temor y asegurémonos de estar en la fe. Último testigo, el quinto testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo es Dios mismo. Capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo dice: si tú ignoras esta realidad de que Dios no ha desechado a Israel, te vas a volver arrogante. Y debes entender que ha acontecido endurecimiento a Israel en parte hasta que Dios tiene un tiempo. ¿Cuándo termina este tiempo de endurecimiento para Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el griego es muy claro que Dios tiene un número específico de gentiles en su mente, en su corazón, para que entren al reino de Dios, para que crean en el Evangelio. Lo cual nos quiere decir que
hay algún gentil, que es el gentil número, quién sabe cuál, pero que es el último gentil, que cuando él crea en Jesucristo, ¡pum!, terminó el tiempo de los gentiles, viene el rapto de la iglesia y entonces todo Israel será salvo. Así que, otra vez, ¿qué podemos hacer tú y yo para acelerar este proceso en el que por fin nos vamos a casa? Predícale el evangelio a todo lo que se mueva, brother. No sabes si el taxista que te lleva a tu trabajo es el gentil número, el del premio, brother. Yo creo con todo mi corazón. Lo creo, de verdad lo creo, de verdad, que esa persona ya nació y que esa persona podría estar caminando entre nosotros el día de hoy. Me encantaría que fuera mexicano. Predica el evangelio a todo lo que se mueva. Entonces, ¡pum!, todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir con que todo Israel será salvo? ¿Que todo judío que ha vivido en toda la historia pasada, presente y futura será salvo? No. Todos los judíos que vivan en ese momento, cuando Jesús regrese, ellos serán salvos. Y entonces, ¿qué sucederá? Israel será restaurada. El pueblo de Israel será restaurado. Sé que se nos ha ido el tiempo. Isaías capítulo 60. Tienes que leer esto, porque tenemos que dimensionar de qué se trata esto, de que pues qué va a suceder cuando Israel sea restaurado. Pues da igual, ya vamos a estar en el cielo. No, espérame. Isaías capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esta es una profecía que habla de Israel cuando se convierta, cuando Jesús regrese para rescatarlos, para salvarlos. Dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor, mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Habrá muchos de Israel que estarán dispersos en ese tiempo, escondidos por ese periodo de gran tribulación. Y Dios dice: voy a hacer que todas las naciones traigan a tus hijos a la tierra prometida, y a tus hijas las traerán en brazos. Entonces verás, ya no habrá ceguera, resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, publicarán alabanzas de Jehová. Un avivamiento mundial, ¿te imaginas? Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebayot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus muros, sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas. Está describiendo este periodo de 1000 años, en el que Jesús estará reinando desde Jerusalén sobre todo el mundo. Y como lo puedes ver, Jerusalén será la capital mundial. Dice: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel.
En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Las naciones amarán a Israel. Dice aquí, mamarás el pecho de los reyes. Es muy chistoso esa descripción. ¿Qué nos está diciendo? Que por primera vez en toda la historia, toda nación, todo pueblo, verá y tratará a Israel con ternura, con delicadeza, con amor. La honrará. Y yo quiero ver ese tiempo, ese periodo de 1000 años. Hay muchas más profecías al respecto, pero el tiempo ha caído sobre nosotros, así que terminemos de leer lo que dice Romanos 11 nada más. Dice así que en cuanto al Evangelio, verso 28, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo, ustedes gentiles, eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguien la ha hecho de consejero de Dios alguna vez? Algunas veces, ¿no? Pero el punto es claro. Pablo dice, hey, Dios lo sujetó en desobediencia para tener misericordia de nosotros, ¿no? Para que por la misericordia que Él nos dio a nosotros, pues también le dé misericordia a ellos. Entonces Dios sujetó a todos en desobediencia, nadie se lo ha ganado, para que todos sean salvos todos los que son salvos sean salvos por misericordia. Oh profundidad, dice Pablo. Y es increíble esto. No hay nada, escucha esto, no hay nada más glorioso que el Evangelio. No hay nada más glorioso que el Evangelio. Toda esta epístola, desde el capítulo 1 hasta ahora, Pablo ha estado explicando el Evangelio. Y hay un punto en el que nuestra mente es incapaz de comprender más acerca de Dios. Siempre va a ser así. Si tenemos un Dios que es demasiado chiquito como para comprenderlo, será un Dios demasiado chiquito también como para adorarlo. Y me gusta que Pablo termina esta sección teológica de instrucción, la termina con adoración, lo cual nos lleva a una aplicación importantísima para nosotros, que conocemos el Evangelio, que estudiamos la palabra de Dios cada semana, cada día, que todo el tiempo estamos recibiendo instrucción y enseñanza. Si nuestra comunión con la palabra de Dios no está aumentando nuestra fascinación por Dios, nuestra adoración a Dios, algo está mal. No estamos entendiéndolo bien. La manera de entenderlo bien es comprender que no lo entendemos bien. Cuando llegas a ese punto y solo lo recibes por fe, puede comenzar en tu vida un fervor de adoración a Dios, como el de Pablo. ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? O sea, Dios no le debe nada a los judíos, Dios no le debe nada a los gentiles, es por gracia, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.